Shabbat Shalom, hermanos amados de Camino a Acción, nuestra congregación en Miami, y a todos aquellos hermanos que también se unen en otros lugares. Bendito Dios que nos permite llegar a este momento del día cuando vamos a entrar al deleite del Shabbat. Voy a compartir la escritura eh, para compartir un texto de de Levítico, capítulo 23. Verso 3 dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat para Hashem en todos vuestros asentamientos. Ese es el mandamiento que nos anima a estar en esta posición, en esta disposición, cada que cae la tarde del día viernes y entramos a este maravilloso tiempo. La mayoría de las veces, muchos de estos estatutos y mandamientos están acompañados de la palabra que han traducido al castellano como estatuto de tiempo perpetuo. El hebreo usa la palabra olam y se refiere a un tiempo escondido que el Señor conoce. La mayoría de las convocatorias del Señor tienen un maravilloso sentido profético. El sentido profético del Shabbat, y por eso esta palabra, Shabbat, Shalom, Shabbat de tiempo escondido, es que está mirando a un tiempo maravilloso cuando todo será Shabbat. Al tener este tiempo y obedecer este mandamiento, este estatuto, estamos reafirmando nuestra convicción de un día cuando el cielo nuevo y la tierra nueva sean nuestro lugar maravilloso, entonces todo será Shabbat. Al guardar Shabbat, nos anticipamos a ese día y por eso nos enfocamos en la lectura de la escritura y todo lo que hacemos, retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad, dejamos de conversar acerca de lo ordinario, rutinario, doméstico y nos enfocamos en deleitarnos en Él como creador, en su creación maravillosa y anticipamos como familia el día cuando todo sea Shabbat. Vamos a presentar este tiempo y el propósito que Él tiene en las manos del Señor. Les pido que oremos. Gracias, Creador del cielo y de la tierra, por bendecirnos con tus mandamientos, mandamientos buenos, mandamientos justos, mandamientos santos y espirituales. Gracias por entre esos mandamientos ordenarnos el guardar el Shabbat, el cesar. Entramos a este tiempo que hemos esperado con expectativa toda la semana y queremos que tú nos bendigas con tu presencia, con el deleite en ti, en tus cosas. Ponemos delante de ti este tiempo, la enseñanza de tu palabra, nuestras vidas. Pedimos que tu palabra, que es viva y eficaz, ministre nuestros corazones. Lo pedimos usando el nombre santo sobre todo nombre, Hashem Yehoshua Hamashiach, el Cordero que porta el pecado del mundo. Amén. Tengo aquí en la pantalla la escritura en Génesis 47
y voy a leer desde el verso 28 en adelante. Voy a cubrir todo el capítulo 48 hasta el final y vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio en la Escritura. Leo aquí: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, pues fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cuando se acercaba para Israel la hora de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, pon ahora tu mano bajo mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, que cuando descanse con mis padres, me lleves de Egipto y me entierres en el sepulcro de ellos. Y respondió: yo haré según tu palabra. Y él dijo: júramelo. Y le juró. Entonces Israel se postró a la cabecera de la cama. Después de estos sucesos se le avisó a Joseph: mira, tu padre está grave. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manases y Efraín, y le informaron a Jacob diciendo: he aquí tu hijo Joseph viene a ti. E Israel se esforzó y se sentó en la cama. Y dijo Jacob a Joseph: el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré fructificar, te multiplicaré, te pondré por congregación de pueblos, y tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. Pues bien, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de venir yo a vivir contigo en Egipto serán míos. Efraín y Manases serán para mí como Rubén y Shimeón. En cambio, la descendencia que habrás engendrado después de ellos serán tuyos, y en nombre de sus hermanos recibirán su heredad. En cuanto a mí, venía de Padam, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como a media legua para entrar a Efrata. Y la sepulté allí, camino de Efrata, hoy Betlehem. Y viendo Israel a los hijos de Joseph, preguntó: ¿quiénes son? Y Joseph respondió a su padre: son mis hijos que Elohim me dio. Le dijo: acércamelos para que los bendiga. Y los ojos de Israel estaban pesados a causa de la vejez y casi no podía ver. Así pues, los hizo acercarse y los besó y los abrazó. Y dijo Israel a Joseph: no contaba con ver tu rostro, y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces Joseph se lo retiró de las rodillas y se postró con su rostro a tierra. Después tomó Joseph a ambos, a Efraín con la diestra lo puso a la izquierda de Israel, y a Manases con su izquierda lo puso a la derecha de Israel, y se los acercó. Israel extendió su diestra y lo puso sobre la cabeza de Efraín el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manases, cruzando adrede los brazos, aunque Manases era el primogénito. Y bendijo a Joseph diciendo: Ja Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Ja Elohim, que me ha pastoreado desde que existo hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Pero Joseph, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó,
y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manases, mientras decía a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Y aquel día los bendijo diciendo: por ti bendecirá Israel diciendo: Elohim te haga como a Efraín y como a Manases. Y colocó a Efraín delante de Manases. Y dijo Israel a Joseph: he aquí, yo estoy por morir, pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te entrego una porción mejor que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi puñal y mi arco. Vamos, como siempre, al bosquejo de nuestro estudio. Como ustedes saben, este, esta porción es en hebreo llamada parachat, que específicamente significa porción. Y en particular, esta porción se llama Baiji, que significa y vivió, como ya ustedes recuerdan que empecé leyendo, y vivió Jacob 17 años en Egipto y vivió 147 años. Entonces, esta parachá se llama Baiji, que significa y vivió, y la porción de la escritura va de Génesis 47:28 a 50:26. Aquí se acaba nuestro estudio del libro de Berechit, de Génesis. Qué maravilla. Así que la semana entrante empezaremos el estudio de la porción que lleva por nombre Shemot, números, nombres que han traducido como Éxodo. Como se dieron cuenta, solo hice la lectura del capítulo 47 y el 48 porque voy a enfocar la, la revisión de este estudio aquí. El capítulo 47 del 28 al 31 dice: vivió Jacob en Egipto 17 años. Como ya les dije, la porción empieza diciendo Baiji y vivió. Y hay una solicitud muy particular que Joseph hace, que Jacob, perdón, hace a Joseph, y es que no lo sepulte en Egipto, sino en Canaán. Como ustedes escucharon la lectura, él dice: en el sepulcro de mis padres. Eso es la cueva de Macpela que Abraham compró de Efrón cuando murió Sara. Jacob hace jurar a Joseph como garantía de que él cumpliría su palabra. Y es importante tener el sentido maravilloso del hebreo de lo que significa jurar. Ustedes escucharon que leímos: que hagas conmigo piedad y verdad. Eso es jurar. Y jurar significa actuar dentro del pacto. En otras palabras, actuar en consecuencia con la piedad y la verdad del pacto. La verdad es Dios. La verdad es su palabra. Dios es verdad. Su palabra es verdad. Y la piedad, que han traducido como misericordia, es solidaridad. Y la solidaridad es aquello que Elohim manifiesta con la humanidad. Su más grande acto de piedad, de solidaridad, fue poner su cuerpo en el madero. Ok, vamos a pasar al capítulo 48 y les animo porque vamos a descubrir detalles muy maravillosos. El capítulo 48 que leí, podríamos decir que se centra en dos hijos de Joseph que nacieron en Egipto
que se llaman Efraín y Manases. Y en un acto legal muy, muy poderoso, que fue la transferencia de la primogenitura que correspondía a Reubén, ¿sí? Vamos a enfocar algo que para muchos es desconocido y es muy revelador a la vez. Aquí en el verso 3, Jacob le dice a Joseph, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré fructificar, te multiplicaré y dice aquí, te pondré por congregación de pueblos. Estoy poniendo aquí mi cursor. Te pondré por congregación de pueblos y a tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. Otra vez la palabra perpetuo, olam, hasta tiempo escondido. ¿Qué pasa aquí cuando Jacob tiene 147 años? Él está recordando un encuentro muy especial con el Señor. Por eso dice, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Y está diciendo, te pondré por congregación de pueblos. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Jacob está recordando algo que ocurrió hace 117 años. Es el primer anuncio de la promesa. Cuando Jacob va a huir de su hermano Esab, ya conocemos todo el drama que ocasionó el tema de la primogenitura, de una manera muy consciente, ya a conciencia Isaac no está viendo a un Jacob vestido con las vestiduras de Esab, no lo está viendo disfrazado, está viendo a Jacob y él está recordando ese momento cuando el padre, en este caso Isaac, esto está en Génesis 28:3, le dice, levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y le dice, el Shaddai te bendiga y te haga fructificar y multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. En ese momento Jacob tiene aproximadamente 30 años. Como ya lo dije, está huyendo de su hermano Esab. Y vamos a empezar a revisar aquí los sentidos hebreos que a veces no comunican las traducciones a los distintos idiomas. Porque aquí, en particular, en la mayoría de las traducciones, dice, te haga multitud de pueblos. Eso es lo que dice la traducción, pero el sentido de del hebreo es te haga congregación de pueblos. Y esto es lo que estoy leyendo aquí en mi versión de la Biblia textual. Así está en la Biblia textual, congregación de pueblos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la traducción, la mayoría de las traducciones ignoraron el sentido hebreo de una frase muy importante con un contenido legal porque tiene que ver con el pacto y con la promesa. Y eso ha creado confusión, porque aquí donde dice multitud de pueblos, el hebreo, y quiero ir ya al glosario, voy a pasar aquí al glosario. El glosario, tengo la palabra número 1 del glosario aquí, dice likhal amin. La palabra likhal significa congregación y am es pueblo, en plural amin. ¿Qué fue lo que le dijo entonces Yitzhak a Jacob? El Shaddai te haga likhal amin, asamblea de pueblos.
Cuando esa palabra pasó al griego, escuchen con atención, la palabra es eclesia, que es la que han traducido como iglesia. Vamos a ir descubriendo las tres oportunidades en que el Señor le reafirmó esto a Jacob, que él sería un likhal. De aquí de likhal viene una palabra que es kahal, que es congregación en hebreo. Y él le dijo que el Shaddai, Isaac le dice a Jacob, lo haga likhal hamim, congregación de pueblo. Volvamos al panorama, porque vamos a ir descubriendo cosas muy particulares. Entonces, es importante que desde el comienzo en Génesis, Elohim llamó a la asamblea Likhal Hamim. ¿Por qué? Porque esta palabra la tradujeron ya en griego y ya en español como eclesía, como iglesia. Y muchas personas entonces tienen una idea no sustentada por la misma escritura y afirman que la palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Claro, es que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el hebreo lo que dice es likhal hamim, congregación de pueblos. Es la misma palabra que pasó al griego como iglesia. Estoy poniendo aquí mi pantalla. Aquí dice likhal hamim, kehal amin. ¿A quién se le dijo que sería kehal amin? A Israel. ¿Sí? Esa palabra pasó al griego como eclesía y la han traducido como iglesia. Y miren que poder visualizar esto nos ayuda porque aquí está el texto de la Biblia hebrea. Recordemos que la Biblia ha sido traducida en primer lugar al griego con la famosa Septuaginta, pero cuando se hizo esa traducción, el Nuevo Testamento no existía. Existía solo el Tanaj, el canon hebreo. Y desde el comienzo de la historia de la redención del hombre, lo que aparece es Likhal Hamim. Claro, es muy interesante y hay que corregir las malas concepciones, porque muchos expresan que la palabra eclesía no aparece en el Antiguo Testamento. Es obvio, no puede aparecer la palabra eclesía en el Antiguo Testamento porque este es un término griego, pero el término en su concepción original es congregación. Es un término hebreo, por eso no aparece así en el Antiguo Testamento iglesia. Afirmar que la congregación es producto del Nuevo Testamento es incorrecto. Es un error histórico pretender decir que la congregación a la que han traducido como iglesia nació en Pentecostés. A propósito, Pentecostés es una fiesta judía, cuyo nombre hebreo es Shavuot, que significa fiesta de las semanas. Entonces, lo que el Padre reveló a Jacob es que él sería congregación de pueblos. Podremos ir mirando muchos detalles que nos ayudan. Por ejemplo, tenemos siempre aquí en el estudio de nuestra porción una sesión que se llama la Torá en el Evangelio. Vamos a leer a la Torá, el Evangelio en la Torá mejor. Y vamos a leer Mateo 18, 15 al 17. Dice, estas son palabras de Mashiach, de Jesús, de Yehoshua. Y él está hablando a una audiencia netamente judía y les está diciendo, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solos.
Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, pero si no te escucha, toma contigo a uno o dos para que por boca de dos o tres testigos quede firme toda palabra. Y si lo desoye a ellos, dilo a la iglesia. Ese es el término castellano, pero recordemos, Yehoshua está hablando aquí a una audiencia judía. Y dice, dilo a la congregación, al cajal. Y si desoye al cajal, sea para ti como gentil. Esta palabra hoy vamos a hablar muchísimo de ella. La pregunta es, en este momento, Yehoshua está hablando a una audiencia netamente hebrea y les está diciendo, si no te oye, dilo a la congregación, dilo al cajal. En ese momento, ¿qué era una congregación? Pues era la reunión de los hombres y mujeres que estaban en pacto con Adonai, pacto que tiene su origen con Abraham. Y que luego, en el trasegar del tiempo, Dios renueva ese pacto y se llama el pacto renovado, que es mejor decir el pacto innovado. Pero ese pacto renovado es con Israel y con Judá. Se puede leer perfectamente en Jeremías. Entonces, continuamos aquí preguntándonos qué era esa asamblea de pueblos y a qué hemos sido llamados. Siempre hemos sido llamados a hacer lo mismo, a hacer un cajal kadosh, santo, pero santo de acuerdo al criterio de Dios en la Torá, no de acuerdo a nuestro criterio personal y, por supuesto, mucho menos al criterio del mundo. Entonces, esta promesa de Génesis 28, que es dada en labios de Isaac, pasando la bendición de Abraham, que luego recibe Isaac y en el momento de su muerte la está ahora pasando Jacob a los hijos de Joseph. Eso es lo que ocurre ahí. Esa asamblea de pueblos fue nombrada desde los albores de la historia en Génesis 28. Ahora, esa promesa ha ido tomando de lo general a lo particular en su transmisión histórica. Entonces, ya en Génesis 35:11, cuando Jacob viene de regreso de Aram, se encuentra con Esab y libra esa batalla. En capítulo 35, esa promesa ahora es directamente expresada en los labios de Elohim para Jacob. Y le dice en capítulo 35, verso 11, después le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Y le dice muy claro, una nación y una congregación de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Ahora aparece un segundo término. El primero que vimos es Likhal Amin, asamblea de pueblos, pero aquí aparece, voy al glosario, como aparece en el texto hebreo, y ya no dice asamblea de pueblos, sino vamos al glosario, dice Ukehal Goyim, y aparece un término novedoso en la evolución de esta promesa. Primero le dice asamblea de pueblos y ahora le dice congregación de Goyim. Esa palabra Goyim en hebreo es gentiles. Recordemos que la promesa que Dios le hizo a Abraham es que él sería un Goim, un Gol, perdón, un Goyim Gadol, un gentil grande. Y ahora le está diciendo a Jacob que él va a ser una congregación de gentiles, Ukehal Goim. Es interesante poder venir al texto hebreo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que esta congregación, más que ser hebrea, es gentil. Muchos no conocen esto. En otras palabras,
sería una congregación gentil, de gentiles, goy, goín en plural, sin ascendencia judía. Esto es muy importante, porque esta es la concepción de Dios para la congregación desde el original, desde el origen, desde Génesis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser hebreo y ser gentil? Esto solo se puede entender cuando estamos contextualizados, en primer lugar, con el idioma hebreo y también con la cultura, pues que recibió la revelación de Dios, del pueblo que recibió la revelación de Dios, que es el pueblo hebreo. Y es que ser gentil en la mente de la cultura hebrea implica no tener genealogía. Cuando leemos con atención la escritura, sobre todo en los 5 primeros libros en la Torá, nos damos cuenta del valor de la genealogía, porque eso es lo que demarca una palabra muy importante: identidad. Pero un gentil, un goy, no tiene identidad. Un goy no puede explicar su identidad. Un gentil no lo puede hacer. En Israel, a cambio, en el Israel bíblico, era muy importante demostrar genealogía, demostrar identidad. Por eso nosotros vemos cuántas veces se repite en la escritura Abraham, Isaac, Jacob, José. Y si vamos hacia atrás, José, Jacob, Isaac, Abraham. Muy clara una genealogía que va ligada a los pactos y a la promesa. Pero un gentil no puede ir más lejos. Yo conozco escasamente el nombre de mis abuelos paternos, pero nunca los vi, pero no sé cómo se llama mi bisabuelo. Y la mayoría de las personas del mundo fuera de Israel no podemos demostrar más allá de una o dos generaciones genealogía de manera contundente. Ahora entonces, en esta vez, es la tercera vez que se menciona el mismo asunto. El primero lo recibe de labios de Isaac, luego lo recibe personalmente y ahora en este texto que estamos estudiando, dice el capítulo 48, verso 19, cuando Jacob le pide a Joseph que le permita bendecir a sus dos hijos Efraín y Manases, él va a hacer un acto muy particular y legal, un acto legal, porque los pactos son asuntos legales. Y él va a bendecir a Efraín, que no es el mayor, porque el mayor es Manases, y pone sus manos, Jacob cruza sus manos, porque Joseph puso sus hijos de tal manera que la mano derecha fuera sobre Manases, por eso lo puso de tal manera que Jacob pudiera poner su mano derecha, pero a Manases lo puso a la derecha y a Efraín lo puso a la izquierda, pero en el momento de bendecirlos, Jacob hace así y pone la mano derecha sobre el que está a la izquierda, en este caso, el hijo menor de Joseph, y la mano izquierda la pone sobre Manases, que era el mayor. Voy a leer. Dice, pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Pero afirmó, también él, o sea, Manases, llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y aquí repite la tercera vez el tema de una congregación de gentiles. Dice, y su descendencia llegará a ser multitud. Otra vez la palabra multitud, que es cajal en el texto hebreo, de naciones. Si tú tienes la oportunidad de tomar una escritura hebrea, la palabra nación es goim, gentil. Aquí se menciona un término muy importante. Aparece por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 48, una palabra que muchos creemos que es del Nuevo Testamento,
y es la palabra la plenitud de los gentiles. Vamos al glosario. Aquí dice que le dijo Melo Hagoyim. Aquí está el texto hebreo tomado de una Biblia hebrea. Aquí está la transliteración Melo Hagoyim. Y aquí lo que significa es plenitud de Goim, o sea, plenitud de gentiles. Este momento de la muerte de Jacob tiene un contenido profético maravilloso, muy importante. Recordemos, ahora Jacob tiene 147 años y durante 117 años esta promesa ha estado presente en la vida de Jacob. No la ha olvidado, no la ha perdido de vista. Además de que la promesa está vigente por 117 años en su mente y en su corazón, Jacob, como ya lo mencioné, hace un acto irregular. ¿Cuál es el acto irregular? Adopta a los dos hijos de Joseph. Ya lo voy a explicar. Voy a un gráfico que tengo aquí. Lo voy a explicar desde esta perspectiva gráfica porque una imagen vale más que 100 palabras, dice. Aquí tenemos a Jacob. Estoy poniendo mi cursor aquí y todos sabemos que Jacob tuvo 12 hijos que están en estas rayitas que tengo aquí. Los 12 hijos dieron origen a las tribus de Israel, pero hay uno de los hijos que es Joseph, y Joseph tiene dos hijos nacidos en Egipto. Técnicamente son gentiles, porque gentil es todo aquel que no nace en Israel, y se llaman Efraín y Manases. Y cuando él bendice a Efraín, él dice que Efraín llegará a ser Melo Hagoyim. Ha es el artículo definido para Goy aquí, una congregación de Goyín, pero la palabra Melo significa plenitud. O sea que a través de Efraín llegaría la plenitud de los gentiles. Que ese cajal, que es congregación, que han traducido como iglesia, sería un cajal, una congregación gentil. Esto es maravilloso. Esto es precioso y tiene que ver demasiado con nosotros. Esta porción de esta tarde tiene una relación directa con todo creyente en el Mashiach que, que vino de las naciones como nosotros, porque nosotros no tenemos genealogía en Israel. Ahora, en Israel, en el Israel bíblico, en el Israel de la Torá, el primogénito tiene un doble derecho de herencia. Todo primogénito, según la escritura, tiene un doble derecho de herencia. Esa herencia, en el caso de Jacob, corresponde legalmente a Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob, ¿sí? Y en Primera de Crónicas 5, del 1 al 2, Crónicas hace mucho énfasis en las genealogías en Israel. Hay un texto que está mencionando esta acción que tomó Jacob aquí en Génesis capítulo 48. Voy a leer primero de Crónicas 5 del 1 al 2. Dice, hijos de Rubén, así está el título, primogénito de Israel. Y entre paréntesis el texto de Primera de Crónicas dice, porque él era el primogénito, pero él perdió la primogenitura. Aquí dice, pero habiendo profanado el lecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de Joseph ben Israel, pues no era posible registrarlo como primogénito. Y aunque la primogenitura correspondía a Joseph, Judá prevaleció entre sus hermanos, pues de él procede el príncipe. Aquí ocurre un traslado de derecho de primogenitura que tiene un poderoso anuncio mesiánico. Vamos a mirar. Ustedes recuerdan que Rubén cometió incesto con una de las concubinas de su padre. Ustedes recuerdan que
Rachel y Lea tenían cada una sierva, en cada una de ellas Jacob también tuvo hijos, Bilhá y Silpá. Y Rubén cometió incesto y por eso perdió la primogenitura, ¿sí? Ahora, en el momento en que Jacob va a morir, él hace un acto legal y es que traslada esa primogenitura que le corresponde a Rubén, pero no se la entrega a Shimón, que es el segundo, sino se la entrega a los dos hijos de Joseph, pero en particular la entrega sobre la cabeza de Efraín, ¿sí? Además, este texto de Primera de Crónicas 5:1 dice que aun cuando Efraín fue el primogénito, estoy leyendo textualmente aquí, la primogenitura correspondía a Joseph, pero Judá, otro hijo de Jacob, prevaleció entre sus hermanos, dice, pues de él procede el príncipe. ¿De quién está hablando la escritura aquí para mencionar al príncipe? Entonces, aquí en Primera de Crónicas hay una reafirmación de aquel acto de traslado de herencia que hizo Jacob en cabeza de Efraín, pero también hay una profecía mesiánica porque está diciendo que la primogenitura que cayó sobre Joseph, a pesar de eso, Judá prevaleció entre sus hermanos, pues de él procede el príncipe. Vamos al glosario. No es otra razón la de revisar el glosario que una comprobación muy importante desde el contenido hebreo. Vamos a la cuarta y última palabra de glosario para príncipe y es Nagid. Aquí está Nagid de derecha a izquierda, los caracteres hebreos, la transliteración y el significado que es príncipe. ¿Qué quiere decir esto? Que a este punto y hora aparecen nuevos datos que le van dando un cerco, una forma muy particular a la promesa, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que están apareciendo en este punto de Génesis 48? Primero, que esa congregación de pueblos, vamos haciendo como un resumen, sería una congregación de gentiles, pero que esa congregación de gentiles, ahora más específico, en Efraín, sería la plenitud de los gentiles. En otras palabras, que la plenitud de los gentiles vendría a través de la descendencia de Efraín. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí de estas palabras porque nos indican una progresión de la promesa, como si Dios estuviera yendo de lo general a lo particular. Porque en primer lugar, la primera palabra es Lijal Amin, congregación de pueblos. Eso es cuando Isaac bendice a Jacob. Pero luego cuando el Señor mismo le reafirma la promesa a Jacob, ahora dice, Ukehal Goyim, o sea que esa congregación de pueblos sería una congregación de gentiles, viene de lo general a lo particular. Y luego aún más aparece la tercera palabra que es Melo Hagoyim, que es plenitud de Goyim, plenitud de gentiles. ¿Quién es un gentil? Bueno, aquí cuando yo estoy hablando, yo vengo del pueblo gentil, de mi patria, Colombia. No se puede demostrar con genealogía en Israel para un colombiano nacido en Cali. Plenitud de Goyim, plenitud de gentiles por medio de Efraín. Vamos ahora al capítulo 49 sin perder de vista que de Judá vendría el príncipe. En el momento de Jacob ir a morir, en el capítulo 49, él profetiza sobre cada uno de los hijos que tuvo. Pero hay una profecía muy particular sobre Judá. Está en el capítulo 49, verso 10. Y la profecía le dice muy claro, no será quitado el cetro de Yehudá.
El cetro es el bastón de mando de un rey. Esto implica autoridad, implica gobierno. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. O sea que al momento de Jacob morir, él está diciendo que el gobierno en Israel vendría de una persona de la casa de Judá, pero hace una pausa Jacob y dice hasta que llegue Shiloh. Shiloh es un nombre para el Mashiach, para Jesús. La palabra Shiloh significa enviado. O sea que Jacob está profetizando que el gobierno en Israel sería sobre la casa de Judá hasta que viniera Shiloh, Mashiach, Jesús. Y dice aquí, y sea suya la obediencia de los pueblos. La palabra pueblo, la mayoría de las veces en el hebreo bíblico es goim, goy, gentil. Entonces, hasta aquí tenemos un resumen. Número uno, Yehudá era la tribu que indicaba gobierno, que indicaba al rey, pero la escritura está diciendo que no sería quitado ese cetro hasta que viniera Mashiach. O sea que estaba mirando a un futuro muy adelante. Ahora, está también resumiendo aquí, diciendo que a través de Joseph y a través de Efraín vendría la plenitud de los gentiles. Entonces, aquí se está hablando desde el comienzo, desde Génesis número 1, acerca de una congregación gentil, pero mucho más poderoso, esa congregación gentil serviría a un rey judío, Mashiach. Vamos aquí al gráfico, porque nos ilustra muy especialmente. Aquí tenemos a Jacob, ya sabemos que las 12 tribus vinieron de él, ¿sí? Pero aquí se comienza a establecer el planteamiento de una división de roles y de papeles. Y entonces está diciendo que de la tribu de Judá, esto es la casa de David, vendría el gobernador, el rey de reyes, y a través de la casa de Israel, las 10 tribus del norte, en cabeza de Efraín, ocurriría la plenitud de los gentiles. Cuando él dijo Meloja Goyim, que ese cajal Goyim, ese cajal de Goyim, de gentiles, vendría a través de él esa plenitud de los gentiles. Recordemos, esto fue profetizado en Génesis. Ahora, es evidente que esta iglesia gentil, en su origen, hace parte constitutiva de Israel. Entonces, si esa iglesia, lo primero es que para muchos la palabra iglesia está conectada con el Nuevo Testamento y para muchos no con Israel, pero resulta que en su origen, esta iglesia gentil le fue profetizada a Jacob. Ahora, ¿cómo? Si Jacob tuvo los 12 hijos de Israel de donde vinieron las 12 tribus que constituyen al Israel bíblico. Sin embargo, la escritura está diciendo que habría una congregación de pueblos que sería gentil y que sería gobernada por un rey judío. La pregunta es, tan temprano en la historia, en el capítulo 48 de Génesis, hay esta profecía. ¿Cómo nosotros llegar al punto de concretar toda esta visión? Tendríamos que hacer una panorámica breve, por supuesto, habría que profundizarla después de la historia de Israel. Porque en este momento de esta profecía, Jacob tiene 147 años. Después de esta profecía, a las 12 tribus, él muere. Y el capítulo 50
nos nombra cómo él es sepultado en Egipto y va una caravana inmensa de personas y de carros hasta la cueva de Macpela y sepultan a Jacob. Pero es que muerto Jacob, también muere Joseph e inmediatamente viene la esclavitud. Y para ese momento todos eran Israel en esencia. Las 12 tribus son Israel en esencia. Ahora, viene después de este suceso aproximadamente 250 años de esclavitud en Egipto, pero luego viene Mooche y liberta al pueblo y en un día de Pesaj el pueblo sale, pero es muy importante que la escritura menciona que al salir de Egipto, una multitud de pueblos se mezcla con Israel. Claro, vieron las señales, las 10 plagas y finalmente el día de Pesaj vieron la muerte de todos los primogénitos egipcios y muchos se sumaron y salieron, pero había un colectivo que para ese momento de la salida de Egipto, entonces está formado por las 12 tribus y por las naciones que huyeron. ¿Qué pasó? Que desde el comienzo hubo gentiles asimilados con las 12 tribus. Siempre. Y podemos notarlo en la historia de Israel. Por ejemplo, Caleb. Caleb fue de manera también irregular incluido en la tribu de Judá, pero Caleb no era hebreo. Caleb era ceneceo y Caleb compartió el liderazgo con Josué. Josué y Caleb fueron los dos únicos espías que trajeron un reporte favorable de la tierra prometida. Pero Caleb no era hebreo. Caleb fue asimilado en la tribu de Judá. También tenemos la historia de Rahab, allí en Jericó. Y Rahab fue incluida en el pueblo de Israel, siendo gentil. Más adelante tenemos la historia de Ruth, de Moab, pero todos ellos fueron llamados a convertirse al Dios de Israel. No fueron llamados a ser parte de Israel y seguir viviendo como gentiles. Rahab se convierte al Dios de Israel. Rahab declara que el Dios de Israel va a dar la victoria a Israel sobre Jericó. Y Ruth, la moabita, se convierte al Dios de Israel y hace una expresión muy hermosa cuando dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios será. Muy claro. Fueron llamados del mundo gentil para que el Dios de Israel fuera su Dios. Y al asumir al Dios de Israel, estamos asumiendo la Torá del Dios de Israel. Ahora, después de 40 años en el desierto, entran a la tierra de la promesa, se establecen las 12 tribus y una vez establecidas las 12 tribus viene el tiempo de la monarquía en Israel. Pero el primer rey de Israel no fue de la casa de Judá. Saúl era de Benjamín. Eso fue irregular y su reinado fue efímero, pero después de ese reinado efímero, entonces vino el rey David de la tribu de Judá, porque era el rey conforme a la profecía. Ahora, durante el reinado de David y durante el reinado de Salomón, Israel está unido bajo el gobierno de la Torá. Pero al final de los días de Salomón, Salomón está en grave apostasía. Y entonces no hay tiempo aquí para mencionarlo o al menos leerlo. Él hizo alianza con muchos pueblos extranjeros, asunto prohibido para Israel, porque es que Israel ha sido llamado a ser santo. Y al hacer alianza con y casarse con mujeres extranjeras, él se volvió a los ídolos de estas mujeres. Y al volverse a los ídolos de estas mujeres, la escritura menciona que hay una profecía. Y esa profecía implica que el reino sería dividido. Y entonces
la escritura es muy clara cuando menciona, perdón un segundito aquí. Excusen, he tenido aquí un pequeño accidente. Se me cayó un equipito aquí. Ya lo resolvemos. En Primero de Reyes, capítulo 11, del 29 al 36, estando Salomón en el reino, Dios le hace una profecía a través de uno de sus siervos, los profetas, a Jeroboam. Lo han traducido como Jeroboam. Y la profecía, este siervo toma un manto nuevo, lo parte en 12 pedazos y le entrega 10 pedazos a Jeroboam y le dice que él va a gobernar sobre las 10 tribus del norte. Y dice que esos 2 pedazos se los va a reservar a David. Ya David está muerto, pero que en fidelidad con David y su fidelidad para con Dios, él va a conservar 2 tribus a David, que es Judá y que es Benjamín. Entonces, aquí comenzamos a ver cómo se va desarrollando el cumplimiento de esta profecía. Profetizado el hecho de la división del reino, a la muerte de Salomón se divide el reino. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 11, 29 al 36. Y un hijo de Salomón llamado Roboam queda como rey de las 2 tribus del sur y Jeroboam va con las 10 tribus del norte. Pero Israel todavía, a pesar de estar dividido, el reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur, las 2 tribus, todavía están viviendo en el mismo territorio. Y aún todos son visiblemente israelitas. ¿Qué ocurre entonces? Que esta profecía va a llegar a su cumplimiento, la profecía de el desarrollo por medio del cual Efraín va a ser la plenitud de los gentiles. Y la palabra melo, hagoyim, significa que Dios tiene un número de gentiles que van a completar en su administración, la de Dios y su sabiduría, el número pleno de personas que significan esa plenitud de gentiles de esa congregación. En el año 722, el reino del norte es dispersado por los asirios y Efraín, que es el nombre que se le da a las 10 tribus del norte, es disperso entre las naciones. Y por eso Efraín se gentiliza, ¿sí? Ahora, el portador de la profecía de la plenitud de los gentiles es transportado a Siria. Y claro, al ser transportado a Siria, las 10 tribus del norte perdieron toda su identidad israelita. Pero para el año 566, el reino del sur, esto es Judá, es llevado cautivo a Babilonia. Y llega el momento histórico donde tanto las 10 tribus, el reino del norte, llamado Samaria, llamado Efraín, llamado Israel, en el Antiguo Testamento, está en Babilonia. Pero luego las 2 tribus del sur también son llevadas a Babilonia. Y llega el momento histórico donde todo Israel está en Babilonia, unos al norte y otros al sur. ¿Qué ocurre? Que las 10 tribus del norte nunca regresaron a Israel. Y por supuesto, al ser dispersadas entre las naciones, fueron asimiladas por las naciones, perdieron su identidad. Tal vez para muchos de nosotros es una novedad entender esto. Cuando la escritura está hablando de la palabra gentil, en primer lugar se refiere a este conglomerado de las 10 tribus que ya no eran considerados israelitas porque se habían apartado del pacto, de las promesas,
de la Torá, de los mandamientos. Tenga presente que la vez que la escritura menciona gentil en referencia a las 10 tribus del norte. ¿Por qué? Por ese acto, por ese momento crítico y crucial cuando esas 10 tribus se dispersaron por el mundo. Pero ¿qué tenía en mente Dios para la salvación del mundo a través de esas 10 tribus? La plenitud de los gentiles llegaría a ser gobernada por el Mashiach. Sin embargo, muchos no entienden que la palabra gentil, que implica no poder demostrar genealogía, que lo que define a un gentil es no genealogía y no identidad con el Dios de Israel. Es importante que se llama Goy a Israel, en primera instancia al reino del norte. Ellos nunca regresaron ni hay rastro de ellos. A cambio, Judá sí regresó 70 años más tarde y conservó su lengua, conservó la Torá, conservó identidad, conservó cultura. De las 2 tribus del sur, llamados el Reino del Sur, el representante más notorio se llama Judá. Así que Judá quedó como el único representante del Dios de Israel. Ya el capítulo 50 no podremos tomarlo esta noche, esta tarde, es la sepultura de Jacob y la muerte de Joseph. Pero ¿qué pasó con este hito tan importante, tan particular? Es que esa dispersión de las 10 tribus del norte que perdió identidad en la profecía está anunciada que esa congregación de pueblos, que sería una congregación gentil y que tenía la plenitud de los gentiles, aquellos que hemos sido llamados a ser del Dios de Israel, estaba escondida en Efraín. Ya lo vimos entonces que el Evangelio revela en la Torá cosas muy maravillosas. Voy a leer Efesios 2 del 11 al 18. Es el apóstol Pablo y el apóstol Pablo está mencionando en sus cartas que él es conocedor del misterio de los gentiles. Dice que es Mashiach en vosotros la esperanza de gloria. Porque Mashiach es la esperanza de los gentiles, de los goyim. Y el apóstol Pablo, que era conocedor de este misterio, un misterio es algo que ha estado escondido por muchos años y luego es revelado. Pero leamos aquí, Efesios 2, 11 al 18 dice, por tanto acordaos que anteriormente vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en manos, por manos en la carne, dice, en aquel tiempo estabais sin Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza, sin Dios en el mundo. Eso es lo que define a un gentil. Lejos de los pactos, lejos de la promesa, lejos del Mashiach, apartados de la identidad de la ciudadanía de Israel, dice, ahora en Yehoshua HaMashiach, vosotros, yo, tú, que en un tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué pueblo está hablando? Está hablando de Israel, el reino del sur y del reino del norte, que se dividieron en el 940 antes de Cristo. Y todos sabemos que había una enemistad entre judíos y samaritanos. Samaria es el nombre también de Efraín y de las 10 tribus del norte.
Por eso cuando Mashiach se entrevista con la samaritana le dice, pero tú como siendo judío me vienes a pedir a mí agua si yo soy samaritana, si judíos y samaritanos, lea gentiles, lea Goim, lea Efraín, lea las 10 tribus del norte, no tenemos comunión. Pero la escritura que está diciendo que Él es nuestra paz, que de ambos, ¿cuáles ambos? El reino del norte y el reino del sur hizo uno, derribando la pared de separación. Para ese momento Él está diciendo, es decir, esto sin conocimiento del contexto histórico es mal interpretado. Dice, es decir, la enemistad. ¿Cuál enemistad? La división del reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue llamado a ser gentil porque perdió identidad. Cuando Mashiach envía a los apóstoles, les dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las 10 tribus. Las 10 tribus. Y entonces está diciendo que él, por su obra en el madero, abolió en su carne, en su cuerpo, la ley. Muy importante leer esto y muy importante interpretarlo correctamente. La ley de los mandamientos dados en reglamentos. Esto no se está refiriendo a la Torá, mis hermanos. Esto se está refiriendo a los dogmas de los fariseos. Se está refiriendo a la ley oral. Dice que él quitó esa pared intermedia de separación y abolió en su cuerpo esas leyes humanas, esos dogmas, esas tradiciones que los fariseos estaban imponiendo sobre el pueblo de Israel cuando Mashiach vino. Y dice, para crear en sí mismo, en él, de los dos, un nuevo hombre. Dice, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Aquí hay mucha necesidad de aclaración de cosas, ¿sí? En primer lugar, que la congregación, la iglesia no nace en el día de Pentecostés. La congregación existe desde Sinai. Y esto ha llevado a una cantidad de premisas y de afirmaciones, todas lejos del contexto de la escritura, de la historia de Israel, del contexto del hebreo. Y muchos confunden la obediencia a la Torá con el judaísmo, y son dos cosas diferentes. El hecho de que yo esté aquí guardando Shabbat no me hace judío, yo soy gentil. Ves que yo soy un gentil santo, llamado a obedecer la ley del rey judío. Entonces, no es lo mismo ser obediente a la Torá que ser judío, porque no lo soy. Se ha tergiversado este texto que acabo de leer al ignorar el contexto judío cuando dice aboliendo en su carne la ley de los mandamientos. Eso no puede leerse así porque la Torá fue obra de Dios, de sus manos. Eso nadie lo puede tocar. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que por esa muerte de Mashiach en el madero, esa enemistad se termina porque el Señor está creando un nuevo hombre. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil. No quiere decir, no, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego. No, pero es que eso no viene a abolir la Torá. Lo que está diciendo que no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujeres, que no hay acepción de personas delante de Dios para la salvación. Y cuando está diciendo que él vino a abolir, no vino a abolir la Torá, vino a abolir los dogmas, vino a abolir las sentencias o los fallos judiciales escritos a mano por hombres contra los hombres. Por eso había una pared de separación en el templo que de esa pared en adelante ningún gentil podía pasar. Esa no es la voluntad de Dios.
Eso era los fariseos. Y él vino a abolir esa pared de separación. Físicamente en el templo de Jerusalén, en la época del Mesías, había una pared. Gentil que pretendiera pasar de allí hacia adelante era muerto. Esa fue la pared de separación que él vino a derrumbar, pero no vino a derrumbar la ley de Moisés, porque fue Dios quien escribió las tablas, no fue la mano del hombre, porque la Torá fue dada por Dios, porque Él es la fuente, Dios que originó la Torá. Ahora, muchos ignoran, por ejemplo, que para la época del segundo templo, en donde Mashiach se movió, había un documento escrito a mano que se llamaba Sefer Dixertá, que era el acta de los decretos. Esa acta de los decretos fue escrita por los saduceos y era un documento abusivo de los fariseos, porque ellos dominaban la política en ese momento. Y lo que está diciendo la escritura es que Mashiach echó abajo esas actas de sentencias hechas por mano de hombres, pero no estaba hablando de la Torá. Se refería a esos reglamentos humanos, pero no a la Torá. Entonces, hay una lectura equivocada de muchos textos porque ignoramos el texto hebreo e ignoramos el contexto histórico. Son malas concepciones. ¿Cuál sería esta tarde un resumen rápido del aspecto central de esta porción? Viene a mi corazón que para Jacob, que pasó tantas tribulaciones en su vida, la promesa se mantuvo como un monolito, a pesar de tantos tiempos de dolor, de dificultad. Él nunca en 117 años perdió de vista la promesa. Vivió por ella, fue sustentado por ella. Nuestra vida igualmente puede estar llena de eventos contradictorios y difíciles, pero nosotros debemos sostenernos como viendo al invisible y sus promesas deben ser el ancla a nuestra, que le da fuerza a nuestra vida para que los vientos de las dificultades no nos vapuleen. Pero algo muy importante, nosotros somos una iglesia gentil que sirve al rey judío. Y eso es muy claro. Y el rey judío, todo rey judío, tenía una Torá. Eso está en Deuteronomio 17, una orden para todo rey judío que Salomón desobedeció. Dice Deuteronomio 17, del 17 al 19, sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta Torá en un rollo en presencia de los sacerdotes y la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida a fin de que aprenda a temer a Hashem su Dios, guardando todas las palabras de la Torá y de los estatutos para cumplirlos. Todo rey de Israel debía tener una copia de la Torá y debía cumplirla. Ese fue un mandamiento dado por Dios para los reyes de Judá. Y el mismo Dios que da esta ley, que es Yehoshua, pues se somete a su ley, a su Torá. Entonces, para llegar a este punto, necesitamos entender lo que es la definición bíblica de gentil, tal como está en el texto de Efesios 2, en labios del apóstol Pablo. Un gentil es aquel que está sin pacto, sin promesa, sin identidad y sin Mashiach. O sea, entrar al pacto es entrar en pacto, en promesa y en la identidad no étnica ni nacional del Israel que está en el Oriente Medio. No, el Israel que es el pueblo que él saca de las naciones para que sea su pueblo. Y nosotros no podemos ignorar que el rey judío, Yehoshua, es incompatible con la cultura y con el modo de vida de los gentiles. Nosotros somos gentiles en origen.
No pretendemos de ninguna manera ser Israel porque no lo somos étnicamente, ni cultural, ni lingüísticamente. Pero hemos sido adoptados, hemos sido injertados en el olivo, en Israel, el Israel de la promesa, para venir a nuestro rey. Y si eso es así, nosotros necesitamos conocer, honrar y obedecer la Torá, porque la Torá es compatible con el carácter de nuestro rey santo, el Machía. Ningún territorio en ningún país se puede gobernar por dos leyes diferentes. No hay una ley, una Torá que Mashiach tiene para los judíos y otra para los gentiles. No, no existe una instrucción para los gentiles y otra para los judíos. Es una sola y se llama la Torá. La escritura es muy clara en Éxodo 12:49. Dice, la misma ley será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros. Y en el pacto renovado, Jeremías 31:33 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si nosotros pretendemos estar en el nuevo pacto implica que la Torá de Dios es escrita en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros podamos andar en sus caminos. Y por eso nos dio el Espíritu, el Ruach HaKodesh fue derramado sobre nuestros corazones para que tengamos el poder de obedecer sus mandamientos. Muy bien, queridos hermanos, espero que esta revelación preciosa de la escritura en el momento de la muerte de Jacob añada a nuestro corazón gran valor y certeza de saber que tenemos a un rey judío que tiene una constitución para su pueblo que es la Torá, que es para nosotros y que ser siervos de ese rey judío y guardar su Torá no nos hace judíos y mucho menos judaizantes, pero que es un cerco maravilloso de protección para traernos a la auténtica santidad tal como Él la diseñó para nosotros y no según nuestro propio criterio. Que Dios nos bendiga en este resto hermoso de Shabbat. Mañana nos reuniremos para tener el cierre a las 5 de la tarde. Que sigan disfrutando de un tiempo precioso en compañía de sus familias. Nos vemos mañana. Shabbat, shalom para todos.